Para mí es un honor una vez más visitar tierra hondureña. Agradezco a Dios que me permite venir una vez más a esta su patria, Honduras. Yo no sé por qué será. Desde la primera vez que yo vine a Honduras, voy a mostrar esto. La primera página de mi Biblia, la bandera de Honduras. Ah, gracias. Siempre lo tuve presente. Y hasta mi marcador de Biblia dice Honduras. Como que me quieren. Y gracias. Bien. Amados hermanos, en esta noche voy a traer un mensaje bastante diferente a los que suelo comúnmente presentar. Creo que toda Latinoamérica conoce nuestros mensajes, sabe perfectamente que el Eterno nos ha enviado, junto con el doctor Antonio Bolaines y otros predicadores más, a desenmascarar a los falsos profetas, a los apóstoles de la prosperidad, a todo ese grupo de mentirosos que están usufructuando de la fe, asaltando en el nombre de Dios y atracando al pueblo. Lo sabemos. Sí, es cierto. Nadie lo va a negar. Desgraciadamente, usan el nombre de Dios en vano para justificar sus fechorías. Está claro. Pero nosotros no podemos centrar el mensaje en los apóstatas. Creo que ya el Espíritu Santo ha hablado lo suficiente al corazón de mucho pueblo. Y los ha hecho conscientes que hay una iglesia falsa que se ha levantado en este tiempo, que es la iglesia apóstata, que se identifica con la iglesia de la Odisea del Apocalipsis, los cuales pronto serán vomitados por tibios y entrarán a la tribulación, pero de cabeza. Pero también el Señor ha levantado una iglesia que es de la sana doctrina, una iglesia que no se ha doblegado ante la apostasía, ante los falsos maestros y los falsos apóstoles de la prosperidad, o de la línea de los encuentristas del G12, no importa. La iglesia de la sana doctrina ha tomado fuerza en los últimos meses, sí, pero precisamente la iglesia de la sana doctrina hoy en día está conformado en su mayoría por mucha gente que ha escapado de las iglesias apóstatas, pero no tienen fundamento doctrinal. Porque dentro de esas iglesias apóstatas nunca les hablan del arrebatamiento, nunca les hablaron de las diferencias con la segunda venida, nunca les hablaron de un infierno. Es más, hay predicadores apóstatas que dicen que el infierno no existe, como Cash Luna o Maldonado, de los cuales nunca hablan del infierno. Pero esta noche voy a traer un mensaje no tanto de defensa de la sana doctrina. Voy a hacer un mensaje sobre la edificación de una iglesia de sana doctrina, sobre un tema que es importante. Así como hay un plan de redención, hay un plan de condenación para todo aquel rebelde que rechace la palabra de Dios. Jesucristo dijo: quien rechaza mis palabras, rechaza a aquel que me envió. Lo digo claro. Y la palabra de Dios es clara y contundente también al decirnos algo que no podemos pasar por alto. Y tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Acompáñeme, por favor, al libro de Juan, capítulo 1. Hablando del Mesías. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra, el Mesías. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Ahora, hermano, esa luz es el Mesías. Pero muchos la rechazan, no la aceptan. Y como dijo Jesús, el que está en la vida está en la luz, a la luz viene. Pero el que está en tinieblas no viene a la luz, para que no salgan a luz sus obras, porque son malas. Y Jesús también fue claro y contundente cuando dijo en su palabra, textualmente: y todo aquel que creyere será salvo, pero el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Cómo así? ¿Existe un lugar de condenación? ¿Realmente existe un lugar de tormento más allá de esta vida? Pues hermanos, esta noche hablaré acerca de la veracidad del infierno. La vida después de la muerte es un tema apasionante, es una parte trascendental de la Biblia.
Mis amados hermanos, hermanas, amigos, la Biblia nos habla de muchos temas, de todos en sí, pero también nos habla de la muerte y del origen de ella. El inventor de la palabra muerte fue el mismísimo creador e inventor de la vida, Dios. Fue de la boca de Dios mismo donde por primera vez emergió la palabra muerte. Cuando Dios le dijo a nuestros padres, si comieren de este fruto ciertamente morirán. El autor de la palabra muerte fue el creador de la vida. La muerte. Una palabra a la cual pocos le dan importancia, ni siquiera piensan en ella. Y otros le dan demasiada importancia, tanto que le tienen terror. Lo cierto es de que la muerte comenzó su historia aún dentro de la misma Biblia. A veces los niños le hacen preguntas difíciles a los padres. Un niño de 4 años se acercó y le dijo a su padre: papá, ¿y por qué la gente se muere y desde cuándo es que se mueren? A veces pareciera tan fácil pregunta, ¿va? Pero aunque usted no crea, requiere una explicación, una respuesta bíblica y teológica. El hombre muere desde que se rebeló contra Dios, desde que pecó contra Él. La muerte ingresó a la tierra por consecuencia de la desobediencia y la rebelión. Eso lo sabemos todo. La muerte es una parte del estudio de la Biblia. Se llama la tanatología. La tanatología estudia la vida después de la muerte. La palabra tánatos se traduce como muerte, logos, estudio. Pero en sí, la palabra tánatos tiene más que ver con la palabra desprendimiento, separación, apartar, desprenderse de. La pregunta es, cuando hablamos de la vida después de la muerte y relacionamos con separación, ¿de qué estamos hablando? ¿Separar qué cosa de qué cosa? Pues bien, a la luz de la Biblia, la muerte tiene dos facetas. La separación de la criatura con su creador produce muerte, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, la separación espiritual de la criatura con su creador. Y Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y si pecamos, quedamos espiritualmente separados de Él. Terrible brecha, abismo, que se produce en el momento de la rebelión humana. O sea, la primera acepción de la palabra separación es separar a la criatura de su creador por consecuencia del pecado. Como dice el profeta Isaías, vuestros pecados han hecho ocultar el rostro del Señor para no escucharlos. Vea usted, separación. Tremendo abismo. Pero también la palabra muerte involucra una separación de lo inmaterial abandonando la materia. Lo inmaterial abandona la... ¿Qué quiero decir con esto? La muerte no se produce cuando el corazón deja de latir, cuando los riñones ya no funcionan o cuando se produce un colapso, un infarto cerebral. No. La muerte no se produce ese momento. La muerte se provoca cuando el espíritu y el alma, dos cosas, espíritu y alma desalojan la materia, el recipiente donde están metidos en este tiempo, llamado cuerpo. La Biblia enseña que Dios creó al hombre tripartito, 3 partes. Primera de Tesalonicenses 5 dice, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Describe desde lo más profundo hasta lo externo. Lo profundo del ser humano es el espíritu, lo que está en medio es el alma y lo externo es la cáscara. El cuerpo hecho de carne, huesos, tendones, músculos y sangre, piel. Lo cierto es que el alma y el espíritu desalojan el cuerpo en el momento de la muerte. Le repito, la muerte no se provoca
cuando el corazón deja de latir, deja de bombear sangre y comienza el proceso de rigidez cadavérica, porque empieza la sangre a coagularse dentro de las venas y en ese momento empieza el proceso de frigidez, de enfriamiento del cadáver, ante la falta de circulación sanguínea que le da calor, temperatura al cuerpo. La muerte no es esa, no. La muerte se provoca en el instante mismo en que el alma y el espíritu salen del cuerpo. Ahí. Ahora le explico. En la muerte del Mesías, del Hijo de Dios, se puede ver claramente tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Le explico a continuación. Atiéndeme bien. El cuerpo va a la tumba, o queda primero colgado en el madero y luego llevado a la tumba. El Señor está hablando y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Espíritu al Padre. ¿Y el alma dónde fue? La Biblia dice que descendió hasta las partes más profundas de la tierra. El alma de Jesús descendió, el espíritu fue al Padre y el cuerpo a la tumba. Tripartito. Quiero que vaya entendiendo esto. Esta rama de la tanatología o de la vida después de la muerte es un tema demasiado profundo como para detallarlo en una sola prédica. Estoy consciente. A nosotros en la televisión nos ha tocado 9 programas de televisión, 9, cada uno de 1 hora, para explicar un poco de este tema de la vida después de la muerte, que es tan amplio. Pero trataré de hacer un resumen sucinto. Esta rama de la tanatología se divide en 3 partes. La tanatología médica, que es una ciencia, la tanatología forense, que es también otra ciencia, y la tanatología bíblica. Explico la primera y les recomiendo el libro Historia del Futuro, página 268, los que tienen el libro, y me siguen por favor. Es por eso importante el libro para estudiar y profundizar. Hoy en día las librerías cristianas en la gran mayoría están cargadas de pornografía espiritual. A excepción de la Biblia, los diccionarios bíblicos, los pocos comentarios que venden, la mayoría son libros de papel higiénico. Libros de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Ana Méndez, pura basura. 3 pasos para ser rico, 4 para ser millonario, 5 claves para ser multimillonario, 7 pasos para alcanzar el super éxito. Terrible. Y 9 pasos para declararte megapóstol. Cualquier basura publican. Y eso vende. Y la gente consume esa chatarra espiritual de alimento, esa basura. Pero hay que estudiar palabra de verdad. Alabe a Dios. Les decía, amados hermanos, hermanas y distinguidas suegras que también han venido acá. No saludo a las suegras, se ofende ese sindicato. Mire, la tanatología médica es la primera rama que voy a describir. Es preparar a las personas para afrontar la muerte. Esto se aplica en los hospitales, preparando a la persona enferma, desahuciada o moribunda, para asumir la muerte y sus consecuencias. Es más, es concientizar a la propia familia sobre la muerte del ser querido. El tema de la muerte es tan delicado que la familia y la persona moribunda necesitan en especial un trato especial, diferente. ¿Por qué? Cuando muere un hijo, imagínese comunicarle a la mamá, decirle: señora, sus 3 hijos venían en un carro y se estrelló contra un camión y se le murieron los 3 hijos. Hasta luego. Usted no puede transmitir una... La pobre señora es capaz de morir de un infarto al saber que sus hijos se le mueren. La ley de la vida dice que los hijos están para enterrar a los padres, pero cuando los padres tienen que enterrar a los hijos, eso no tiene nombre. Y transmitir una noticia de ese calibre necesita indispensablemente que se lo haga con tacto,
preparar a la familia para comunicar la muerte del ser querido, o la imposibilidad de los médicos que con toda la ciencia, la tecnología, no pueden prolongarle la vida al enfermo, al familiar delicado, o decirle en el peor de los casos a una persona: señora, nosotros somos médicos y toda nuestra ciencia es inútil para poderla ayudar. Señora, a usted le quedan solamente unas cuantas horas de vida. ¿Cómo decir eso? La tanatología médica, por ende, prepara al moribundo, al enfermo o al desahuciado y a la familia para asumir la muerte y sus trágicas consecuencias. Hay gente que de tanto sufrimiento, ante la muerte del esposo, ante la muerte de la esposa, el hombre prefiere hasta suicidarse, quitarse la vida, porque haya que ante la muerte del ser querido de la esposa o del esposo, la vida ya no tiene razón de ser y prefieren pegarse un tiro en la cabeza, matarse, suicidarse, lo cual, por cierto, no ayuda en nada, agrava el problema. Pero mire cuán grave puede ser la muerte y sus consecuencias. El dolor puede ser fatídico. Por ende, la tanatología médica es una rama muy estudiada en la ciencia. La segunda ciencia que describo, página 268 del libro Historia del Futuro, que está a su disposición allá, es la tanatología forense. ¿Qué es la tanatología forense? Es el estudio, la determinación por parte de peritos o expertos en medicina legal sobre las razones que llevaron a la muerte, al deceso de determinada persona. Déjeme explicarle esto, como jurista que soy, abogado. Ante la ley, el certificado de defunción tiene una implicancia enorme, porque pone fin a la existencia de la persona. La muerte surte un efecto jurídico legal inmediato, al menos dentro del derecho civil. La muerte de una persona suscita inmediatamente efecto jurídico, porque se tiene que proceder ante la muerte del padre de familia, ante la muerte de la madre o de los dos progenitores. Inmediatamente se abre un capítulo dentro del derecho sucesorio, la herencia. Se mueren los papás en un accidente y los bienes tienen que pasar jurídicamente a manos de los hijos, como herencia de la familia. Surte un efecto legal. El certificado de defunción no solo pone fin a la existencia de la persona, sino que suscita un efecto legal entre los herederos. Por eso la ley exige un dictamen escrito del médico forense que explique las consecuencias que provocaron la muerte, el deceso de tal persona. Porque inclusive puede ser que la suegra le haya echado cianuro al sancocho del yerno y lo mató. ¿Quién sabe? Ahí hubo un homicidio. Tiene que surtir un efecto legal. Y la ley necesita imperiosamente, muito obrigado para você, para de sufrir. Un poquito de agüita. Les decía, surte un efecto, porque puede haber un homicidio, un asesinato, un homicidio culposo. La ley tiene que determinar la causa de la muerte de la persona y si hubo un crimen, hacer pagar a quien lo cometió. Y la medicina forense, a través de los médicos legistas, tiene que hacer un estudio. Y ese estudio se llama autopsia. Cuando al cadáver se lo abre y se lo revisa por dentro para ver qué fue lo que le provocó la muerte. Si fue una muerte natural o una muerte provocada. Es lo que se llama el mortis causa o la causa de la muerte. Los médicos legistas están utilizando todos los medios científicos avanzados para facilitar aún la identificación de cadáveres. Un ejemplo, una fosa común. Hay 40 personas enterradas en el mismo hueco, en la misma tumba, ahí metidos en el mismo foso. Y la gente quiere saber si su familiar es el que está enterrado ahí dentro. Han pasado 30 años, solamente hay huesos. ¿Qué toca hacer? Ahí se abre un capítulo dentro de una rama científica que ha desarrollado mucho en los últimos años y que a nosotros los abogados nos ha ayudado muchísimo. La deontología forense. ¿Por qué?
Porque los dientes pueden ayudar a determinar aún a quién pertenecen los huesos. ¿A quién pertenecen esos huesos? ¿A qué persona pertenecieron? No solamente está la autopsia, está la necropsia, que es otra rama científica, otra fórmula científica. Cuando se ha hecho la autopsia y no hay conformidad de parte del juez, dice esta muerte es rara, y lo que dice el médico forense en autopsia no me convence demasiado. El cadáver ya lleva 4 semanas de enterrado y dice desentierren el cadáver. El juez ordena desenterrar el cadáver, exhumar el cadáver y una nueva autopsia al cadáver, desenterrándole. Esto se llama necropsia. Es un segundo estudio sobre el cadáver para verificar una vez más cuáles fueron las causas de la muerte de esa persona. Vean que la tanatología forense cumple una función preponderante. Involucra la balística, la deontología, la autopsia, la necropsia y todas las ramas que la ciencia está facilitando con su desarrollo para determinar la muerte de una persona. Es más, simplemente este dato, aunque no viene al caso, porque ahorita no estoy dando una clase de derecho civil, pero estoy explicando algo que le puede servir. Por ejemplo, el marido abandona a la mujer, no aparece por 5 años, nadie sabe dónde está. Y la madre, con los 3 muchachos, no sabe qué hacer, no sabe nada del marido. Creen que se murió, pero no estaba muerto, andaba de parranda, ahí andaba. Estaba ahí, mijo, dando vueltas, revoloteando ahí con una vieja por allá. Vea, andaba con una vieja en bikini en la playa. No estaba muerto. Y como dicen, el muerto a la tumba y el vivo a la rumba. Ahí anda. Lo cierto, y que el diablo huya. Aleluya, dice que el diablo huya, dice. Y que el marido huya cuando molesta, dice. Pues vea, la desaparición de una persona por un tiempo prolongado debe determinarse la muerte presunta. Se presume, y eso no es que uno presume, es el juez el que dictamina. Y dice, se hace la emisión de la declaración de muerte presunta de Perico de los Palotes, desaparecido hace 6 años sin dejar rastro. Nadie sabe dónde está. Si está vivo, está en Nueva York, está en Miami, en Madrid, o está muerto. Nadie sabe dónde anda metido. O sea, se hace la declaración de muerte presunta, lo cual beneficia a la mujer y a los hijos para que reciba por herencia los bienes. Vea, o sea que mire, la medicina forense y todas estas ciencias jurídicas son claves para este tema. Pero voy a explicar ahora sí la tercera rama de la tanatología. Sigo en la página 268 del libro. La tanatología bíblica. ¿Qué dice la Biblia de la muerte? Ese es el punto. Es el primer libro de la historia en ofrecer una tesis sobre el origen de la vida, el origen del universo, el origen de la tierra, el origen del ser humano y el origen de la muerte. La Biblia en el libro del Génesis hace un compendio en los primeros capítulos y explica el origen de todo, origen del universo. Una vez más lo digo, el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la tierra, el origen del ser humano, el origen de los animales, de las plantas, de los peces y de la creación, el origen del ser humano, el origen del pecado y el origen de la muerte. Por eso la Biblia es el libro de los libros. ¿Cuántos alaban a Dios? Adore a Dios. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar jamás. Dios es el primer ser en el universo. El creador de la vida fue el inventor de la palabra muerte, como lo he dicho. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Adonai, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Bueno, ¿y qué pasó con el ser humano?
instigado por la serpiente, comió. Génesis 3, 4, 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, cómelo más, porque Dios sabe que el día que comas, se te van a abrir los sentidos, se te van a abrir los ojos, y te vas a convertir, serás Dios, serás como Dios, de igual a igual a Dios, y vas a conocer lo bueno y lo malo. No está tan mal la situación, prueba nomás. Lo que Dios no quiere es competencia. Dios te ha prohibido que comas, porque sabe que si comes, te vuelves como Él y le haces la competencia. Dios por envidioso no te deja comer. Come nomás, no le hagas caso a Dios. Sí, vas a conocer el bien y el mal, pero si lo conoces vas a ser como Él. Por eso es que no quiere que comas. Dios por envidioso no te quiere dar, porque Él nomás quiere ser el jefe. Entonces, ¿qué hace Eva? Cae. Javá en hebreo, Javá. Eva come y luego le da al marido. Y arrastra la muerte espiritual a la humanidad entera. O sea, la muerte entra por medio de la mujer. Ahora, Génesis 5, 5. Y fueron todos los días que Adán vivió 930 años y murió. 930 años y murió. Aquí viene la pregunta. Dios le dijo, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. ¿Y cómo así que no murió? Todavía llegó a vivir a 930 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se murió? Ahí está lo que les decía en un momento anterior. La muerte espiritual es la separación entre Dios y la criatura, el ser humano, y se produce en el momento de la muerte, de la rebelión, de la muerte espiritual se produce en el momento de la rebelión contra Dios. Muerte espiritual cuando el ser humano se rebela. ¿Adán murió? Sí y no. Sí, murió espiritualmente, no físicamente. ¿Cuándo muere físicamente? 930 años después de haber pecado. Vivió casi 1000 años Adán en esa condición, caído. Por eso dice la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los humanos por cuanto todos pecaron. Pero bueno, ahora aquí viene el proceso de la redención y todo eso. Mire, página 269. Si el ser humano fue creado espíritu, alma y cuerpo, se entiende que al producirse la muerte tiene que surtir efectos sobre las tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo demostramos nosotros que el alma y el espíritu desalojan el cuerpo cuando se produce la muerte? Pues vamos a la bendita, eterna palabra de Dios, Santiago 2:26, en el libro, página 269, ahí lo tiene a mano, porque hay unos hermanos que no pueden encontrar ni el libro de Géminis en la Biblia. Sí, una vez le preguntaron a una hermana, hermana, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Géminis, dijo. Estaba pensando en su horóscopo. Hermana suegra, ¿qué son las epístolas? Las esposas de los apóstoles, dijo. Terrible. A otro más analfabeto bíblico le dijeron cómo se llama el segundo libro de la Biblia. Séxodo, dijo. Terrible. Atroz, qué ignorancia. Por eso, para que quieran el versículo está ahí a mano, para que sigan nomás la lectura. Santiago 2:26. La muerte es la separación del espíritu y el alma desalojando el cuerpo. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras también está muerta. Vea que el cuerpo sin espíritu está muerto. La muerte se produce cuando el espíritu desalojó el cuerpo. Jesús está muriendo en la cruz. Entregó el espíritu. Murió. El espíritu salió. Padre, en tus manos encomiendo, dijo, mi espíritu. Ahora aquí acontece un milagro. No solo, yo a veces, pastores, me sorprendo, predicamos mucho sobre el milagro del nacimiento del Mesías. Pero aunque usted no crea, aún la muerte del Mesías fue un milagro raro, extraordinario. ¿Por qué? Cuando una persona está falleciendo, ¿cuál es su condición? No puede ni hablar. No se le escucha lo que habla.
Pero Jesús, escuche, la muerte no lo mató, si quiere que le diga más claro. La muerte no mató al Mesías, Él puso la vida. Porque el rato de morir clamó. ¿Cuándo escuchaba usted a un muerto gritar de esa manera? ¡Padre! ¡Eli! ¡Eli! ¡Lama sabactani! Gritó. Después de cuántas horas de agonía. Gritó y todos lo escucharon. Como dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo y la vuelvo a poner. ¿Cuántos alaban? Adiós. Él dejó la vida. Él dejó la vida. No es que la muerte lo mató, porque Él venció la muerte. ¿Cuántos alaban a Él? Él es la vida. Dele un aplauso. Adore a Dios. Cristo viene. Alabe al Dios del cielo. Santo es su nombre. Vea usted que la muerte del Hijo de Dios fue un auténtico milagro. Si hubiera sido un muerto común, ni siquiera se le hubiera escuchado hablar en la cruz. No, Él hablaba tan fuerte y claro que todos escuchaban cuando Él decía algo. La muerte no lo mató. Él venció la muerte, no solo al salir de la tumba, sino al entregar su vida por sí mismo y amor a la humanidad. Gloria a Dios. Adore al Hijo de Dios, quien como Él. Precioso es tu nombre. Santo. Ahora, no solo es el espíritu que desaloja el cuerpo. No, es el alma también. El alma desaloja el cuerpo. Génesis 35, 17 y 18. Mire, aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también darás a luz este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Beniamín. Ahora vea, al salírsele el alma, pues murió. Ve usted, en el momento en que sale el alma del cuerpo se provocó la muerte, intempestivamente, en ese mismo momento. La muerte se suscitó cuando el alma salió del cuerpo de Rebeca. Y no es el único caso. Pero antes de explicar esto, quiero aclarar que es espíritu y que es alma. Porque los psicólogos, los psiquiatras, también confunden. Creen que el espíritu es una parte del alma o que el alma es una parte del espíritu y pues arman una embolotadera terrible. ¿No se entiende? El alma no es el espíritu. El espíritu tiene tres partes. Intuición es una de ellas. Comunión y conciencia. La intuición, la comunión y la conciencia son parte del espíritu. Una madre está sentada. De pronto, ¡ay, mi hija! Y no sabe qué pasó. Algo ha pasado con mi hija. Y su hija vive en otro país. ¿Qué fue eso? Eso no fue superstición. La hija salió de su vientre, tiene parte de ella. Por eso siente. La intuición. Intuye el peligro. Hija, no te cases con ese sinvergüenza, dice la suegra. Intuye. Intuición. 2. La conciencia es parte del espíritu, no del alma. La conciencia es el parlante de Dios en nuestro corazón. Cuando Dios habla, no habla con nuestra alma, porque nuestra alma es de naturaleza caída, rebelde contra Dios. Cuando una persona es inconversa o atea, obedece a su alma, pero no a su espíritu, no hace caso a la conciencia. En cambio, el creyente nacido de nuevo, nació por agua del espíritu, y el espíritu revive y ahora es la conciencia la que maneja al alma, no el alma la conciencia. ¿Me entendió? Por eso dice que el espíritu y la carne pelean, y cuando dice la carne no está hablando del cuerpo, sino del alma. Es el espíritu contra el alma que batallan. El alma quiere hacer lo que le da la gana, pero el espíritu le frena. Porque ahí está la conciencia, que dice, no hagas esto.
es la conciencia, parte del espíritu. Y la tercera parte del espíritu es la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Mi capacidad de relacionarme con Dios y escucharle. ¿Me dejo entender? La comunión despierta cuando una persona nace de nuevo y se convierte. Mientras tanto, no. Un católico y un evangélico se encuentran. El católico le dice al evangélico, oremos juntos. Y el evangélico le dice al católico, no hay problema, el problema es a quién escucha a Dios y a quién le responde. No, Dios responde al que tiene comunión con Él. Lógico. Al que tiene comunión con Él. El Señor dijo, clama a mí, yo te responderé. Y mis ovejas oyen mi voz. Vea, es comunión. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso fuerte. Y aquí aprovecho de hacer una aclaración. En el alma, sin embargo, hay otra cosa. El alma es totalmente diferente. En el alma están tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu capacidad de decidir, tu capacidad de crear cosas, tu capacidad de hablar o de expresarte, tu capacidad de gobernar. Pues de eso voy a hablar ahorita. Es parte del alma. No es lo mismo que el espíritu. Ahora, quiero puntualizar un detalle, si me lo permiten, en este minuto. Muchas personas siempre han tenido la imagen que cuando yo voy a predicar a algún país, a alguna ciudad, es netamente a desenmascarar a falsos profetas, falsos predicadores. No, no siempre es eso. Creo que tiene que dejarles claro una cosa, hermano. Nosotros somos predicadores que no solamente estamos para defender la sana doctrina ante estos ladrones, estafadores, mareros de la maratónica. No solo eso. Ante estos que se llevan el dinero mal donado a Miami, robando el money al cash y dejando en la luna a la gente. A través de un enlace con el infierno y de la maratónica. No es solo eso. Nosotros tenemos autoridad de parte del Señor, no solo, escúcheme bien, en el sentido en el cual tenemos que defender la sana doctrina. Es un deber hacerlo. Pero escúcheme esto. ¿Por qué Dios da autoridad a un predicador para luchar contra la falsa doctrina? Porque el predicador no sea capaz solamente de reprender al apóstata y a la falsa doctrina, sino de enseñar la palabra y la verdad. Nosotros los predicadores de la sana doctrina no solamente estamos para exhortar, reprender a los falsos predicadores y a la gente que los sigue. No, también estamos para edificar a la iglesia con mensajes como estos y consolar. Si ustedes piensan que solo David Diamond se para en un púlpito para denunciar a estos herejes, está equivocado. Esa es una parte del mensaje, una parte, pero no la principal. Importante sí, pero no la principal. Nosotros hemos sacado programas en la televisión y en el internet donde hemos hablado del arrebatamiento, los sellos, las copas, las trompetas, todo lo que está en este libro, muchos temas de la profecía bíblica donde no hemos denunciado herejes. Así que por si acaso lo dejo claro, nosotros no solamente denunciamos apóstatas, sino que edificamos a los creyentes para que se fundamenten en la fe, estructura espiritual y estructura doctrinal que hace falta en el corazón del pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al 23. Página 269. Elías va de visita a una casa. La que le atiende es una mujer viuda, que tiene un hijo. Llega el profeta y se armó, no la fiesta, sino el velorio. Se le muere el hijo a la pobre viuda. Qué terrible. Ya me imagino la cara de la viuda decir, traigo al profeta y encima se me muere el hijo, comenzó el problema. Pero ¿qué hace el profeta? Hombre de Dios, Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, 21 al 23. Y se tendió sobre el niño 3 veces, sobre el niño muerto. Y clamó al Eterno y le dijo, Eterno, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se había ido el alma. Y el Eterno oyó la voz de Elías, y el alma del niño regresó a él, y revivió. O sea, una vez más comprobamos que el alma sale del cuerpo o regresa. Y ahí se produce la resurrección o revivir. Escuche, algunas sectas en el Oriente
lejano enseñan la reencarnación. Usted no puede comer una vaca porque es una vaca sagrada. Puede ser que su tía se está reencarnando ahí dentro. Pero eso creen. Que hay una persona que está en reencarnación. Se murió y como tiene que seguir viviendo por muchas vidas más, se reencarna en una vaca. Quién sabe, en un zancudo y lo fumiga y ¡pum! Interrumpe la reencarnación. Terrible. Ridiculez. La Biblia dice está establecido para los hombres que vivan una sola vez. Hebreos 9:27. Una sola vez. Salvo contadas excepciones como Lázaro, que volvió 2 veces a la vida. O acá este niño se murió y volvió a la vida. Son la excepción, no la regla. Lo común es que uno se muere y se vaya a la tumba. Chao. No lo van a ir a sacar todos los días de ahí. Ahora miren. Acá el alma vuelve al niño, al cuerpo del niño, y revive. Y Elías, tomando al niño, luego lo trajo del aposento a la casa y lo entregó a su madre. Le dijo, mira, aquí está tu hijo, vive, ya, se acabó. O Yeshua, Jesús, cuando entró a esa casa y dijo, Talitá cumí, muchacha, levántate, le dice. Y la niña revivió. Ahí está claro, eso es resurrección. O cuando Pablo estaba predicando tan largo que uno de esos hermanitos dormilones de los que nunca faltan y vienen a roncar al culto, ¡pum!, se tiró del 2º piso por la ventana por roncar. Con eso nunca más se ha debido dormir en una prédica. Se murió. Más bien estaba el apóstol Pablo, fue, oró y volvió a la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabe a Dios. Ahora ve ahí claramente de que el alma sale del cuerpo. ¿Por qué estoy tocando este tema con tanto énfasis? Y yo no sé, no creo que yo alcance a terminar esta prédica honestamente. A lo mejor mañana voy a tener que continuar en otro lugar donde me toca predicar el mismo mensaje. No el mismo, sino la continuación, porque hay muchos temas que tal vez no alcance a desarrollar. Pero atiéndame. Los testigos de Jehová. Plaga. Tremendos. Ellos creen que el alma muere con el cuerpo. Ellos creen en la mortalidad del alma, que el alma muere con el cuerpo. Que todo se acabó en la tumba, que aquí se acabó todo. Terrible. Ellos dicen, no, no hay infierno. El infierno es esta vida, dice el testigo de Jehová. Entonces, ¿cómo es que no se queman? Deberían estar ardiendo y nosotros con extinguidor. Eso. Los testigos de Jehová son una secta. ¿Ustedes de qué iglesia es? Yo soy del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. O sea que usted es testigo, sí. En cambio yo soy hijo. Ahora, ¿quién recibe la herencia? El hijo. Usted solo mira, pero no recibe. ¿Cuánto alaba a Dios? Ese es como el Motagua. Solo mira cómo el Olimpia sale campeón. Testigo ese. Testigo es. Pero los testigos de Jehová no deberían llamarse testigos de Jehová. Deberían llamarse testigos contra Jehová. Eso es lo correcto. Porque todo lo que Dios dice en la Biblia, ellos lo desmienten. Terrible. Es la verdad. Pregúntele al testigo de Jehová. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es persona? Y el testigo te dice, no, es energía. Ah, o sea que el foco también debiera hablar. Terribles son. Testigos contra. Ellos dicen, ¿cómo un Dios de amor va a mandar a nadie al infierno? Estoy de acuerdo, Dios no manda a nadie al infierno, solitos se van porque les da la gana. Y es ahora aquí donde me voy a meter en el tema del infierno. Para avanzar un poco. Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano. Pero ¿qué realmente quiere decir esto? Mire. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, excepto a los chinos. A ellos los hizo en serie, fotocopiados.
Yo no sé cómo se reconocen entre dos chinos, yo no sé. Hasta ahora no entiendo. Es un misterio. ¿Qué habla este tipo? Está hablando en lengua, viejo. Terrible. Y todos igualitos. Con razón la canon que está en el Japón, porque ahí sí los canonizaron a todos. Los metieron y los fotocopiaron. Todos iguales. Yo lo único que aprendí a decir en chino es suegra. Lin Chen La. Terrible. Es terrible eso. Y ojo que no tengo suegra, pero ya estoy practicando. Algún día me tendré. Entre tanto tengo que prestarme la suya para exorcizarla. Y como usted es tan buena gente, me la presta a su suegra para que la exorcice. 10 demonios por el precio de uno. Barato, combo. Más barato que en el Pare de Sufrir. Es terrible. Suegra, ¿cuál es tu nombre? ¡Legión! Pues, terrible. Uy, ahí sí tiene que escapar. Oye, como el otro día estuve predicando acerca del Apocalipsis. Y les dije, hermanos, el Apocalipsis está dividido en dos grandes grupos, tribulación y gran tribulación. Y no me entendían lo que yo estaba explicando, tuve que darles un ejemplo. Tribulación es cuando tú te vas, cuando tu suegra se va de tu casa peleando contra ti, dejándote peleado con la esposa. Es de tribulación. Y gran tribulación es cuando la suegra vuelve a vivir contigo. Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Estaba hablando con los ángeles? No. Y señoree, gobierne, quiere decir, en los peces del mar, aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, es decir, la víbora. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vea, imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Aquí viene un tremendo enredo. Cuando no entendemos lo que significa esta expresión, se arma un terrible, terrible problema. ¿Por qué? Escuche. La gente cree que imagen y semejanza es que si Dios tiene muela, yo también. Que si Dios tiene incisivos caninos, molares y premolares, yo también. Que si Dios tiene paladar, yo también. Que si Dios tiene uña con mugre, yo también. No, pues. ¿Verdad? Pestañas, párpados, no, nada que ver. Mire, hay 4 palabras hebreas, página 270 del libro Historia del Futuro. Corra para el libro. Ahí está explicado todo. Toar significa aspecto físico externo. O sea, que si Dios tiene orejas, pies, ojos, manos, dedos, dientes, nosotros también. Eso no es. No es Toar. Otros dicen Tafnit, configuración material. Estoy hablando de términos hebreos, para que usted me entienda. Tampoco. No es que Dios tiene carne, huesos y piel y por ende nosotros carne, huesos y piel. No, eso no es la imagen y semejanza. Porque Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. No es cuerpo. Que tomó cuerpo, sí. Pero no es que es cuerpo. Jesús mismo dijo, Dios es espíritu. Pero hay 2 palabras hebreas que sí son las correctas. Las que aparecen en Génesis 1, 26, 27. Tselem y Demut, que significan forma e imagen, pero espiritual, no física, no palpable. ¿Qué quiere decir esto? 7 características. Ustedes responden, por favor, en voz alta. ¿Dios piensa? ¿Dios piensa o no piensa? Claro que piensa. El hombre también. ¿Dios siente? El hombre también. Dios siente odio contra el pecado, ama al pecador. El ser humano siente amor, cariño, tristeza, sentimos. Dios decide, el hombre también tiene capacidad de decisión. Dios puede crear, claro, eres creador, nosotros no, nosotros somos creativos, no creadores. ¿Cómo es eso? Claro, Dios crea de la nada, nosotros creamos de lo que Dios ya ha creado. Transformamos la materia en beneficio nuestro y de nuestros semejantes. Es creatividad, no es capacidad creadora, sino creativa. ¿Me distinguió? ¿Me entendió, verdad? Y si no entiende, problema suyo. Dios se expresa, claro, el hombre también, a través de palabras, de gestos, de distintas circunstancias, transmite lo que hay en su mundo interno, el hombre también. Dios gobierna,
Claro, Él es rey, por naturaleza Él es rey. El hombre también gobierna. Gobierna su propia vida, gobierna su familia y gobierna la sociedad, pero no gobierna a Dios. Nosotros no lo gobernamos a Él. Eso es lo que predican los apóstoles de la prosperidad, que el hombre gobierna a Dios. Yo decreto este día, yo declaro, yo digo. ¿Y quién te crees tú? Yo decreto que está sano. Y Dios dice, yo he decretado que se muere. ¿Y qué? Yo decreto. Quiero hacer una aclaración. Los decretos no lo hace el predicador, lo hace el rey. Y la Biblia dice, guardaréis mis estatutos, mandamientos y decretos. Sus decretos ya están en la Biblia, mi amigo. Dios no necesita que un predicador baboso y hereje se pare en un púlpito a decir, yo decreto que este año 2013 va a caer carros, piscinas, todo sobre ti. Dios te va a dar. Yo decreto, yo lo digo. 13 decretos apostólicos. Dijo el diablo. Los decretos los hace el rey, no el criado. Y nosotros no le vamos a dar órdenes a nuestro Señor. Él es el rey y merece respeto. Y el que decreta la sanidad de alguien es Dios, no el hombre. A veces los predicadores ahora se quieren robar el protagonismo. Es yo declaro, yo digo, yo decreto, yo profetizo, yo visualizo, yo esto, yo aquello. Y Jesús dijo, quien a nombre propio habla, su propia gloria busca. Pero aquel que habla a nombre de aquel que le envió, este es verdadero. Y Jesús añadió y dijo, el que es de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Dijo Jesús, el que es de Dios reconoce si la doctrina es de Dios o no. Y el que no es de Dios no entiende nada, para él todo es igual. Vuelvo al tema. Ahora viene pensar, sentir, decidir, crear, hablar, gobernar. Ahora, séptima pregunta, y aquí acelero, aquí recién comienza la prédica. ¿Dios existe para siempre? El hombre también. Y ahí viene el problema con católicos y con testigos de Jehová. Ahí empieza la pelea. Porque los testigos de Jehová no creen que el ser humano exista para siempre. No creen. Creen que todo acaba en la tumba. Y el mismo Dios de paso santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Ahora, si el ser humano existe para siempre, la tumba no es el fin. Cuando usted acuerda, se acabó la vida. Los jóvenes vivimos para soñar, los viejos viven para recordar. Y cuando empiezan a recordar se da cuenta que la vida pasó tan rápido. 70 años y la vida se les fue. De un momento a otro miran y ya tienen hasta bisnietos. Y dicen, ¿qué hago acá? ¿Cómo es que llegué? Somos como la niebla que hoy está y mañana desaparece. Somos como la flor que hoy está y mañana se marchita. No desaprovecha esta oportunidad porque tal vez la hora de morir ha llegado para ti. La gente piensa que se puede burlar del infierno. La gente piensa que el infierno no existe. Pero están equivocados. Geológicamente la ciencia demuestra que el infierno existe. El planeta Tierra tiene 3 capas. La costra, el manto y el núcleo. Y pido a los camarógrafos enfóquense en este momento en el mensaje acá. Esto es importante lo que voy a predicar. Escuchen bien. El planeta Tierra científica, geológicamente demuestra la existencia del infierno. El planeta Tierra tiene 3 capas. La costra, que es la parte habitable para el ser humano, abarca entre 10 a 70 kilómetros de espesura. Estoy en la página 275 del libro Historia del Futuro. El manto, que es la parte interna de la Tierra, la parte media, se divide en manto inferior y manto superior. Se compone de silicios y silicatos. La profundidad del manto de la Tierra abarca los 3.000 kilómetros para abajo. 3.000. Pero escuche, en el centro del planeta Tierra hay un lugar que los geólogos le llaman la endósfera, el núcleo de la Tierra, el corazón del planeta, así lo llaman. Y sabe, está a 6.000 kilómetros de profundidad. 6.000 kilómetros de profundidad de la superficie. Aquí abajo está la endósfera. Es un gigantesco yacimiento de acero derretido a 11.000 grados de calor. 11.000 grados centígrados. ¿Sabe qué? Ahí el hierro, el acero, se vuelve vapor.
terrible. El calor es intenso. 11.000 grados centígrados. ¿Y sabe qué? Hasta allí descendió Jesús. Jesús dijo, Mateo 12, 39, 40, textual, así como Jonás estuvo en el centro, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Dónde? En la endósfera, en el núcleo. En pocas palabras, el infierno del cual habló Jesús está en el núcleo de la tierra, en la endósfera. Los geólogos han descubierto esto, donde los científicos españoles hablan y demuestran la creencia y la existencia del infierno, y son ateos, y dicen que existe. Mi amigo, la gente piensa que el infierno no existe. Sin embargo, la Biblia dice que el centro de la tierra está lleno de fuego. Job 28:5, de la tierra nace el pan, y por dentro está convertida como en fuego. Job 26:5, 7. Las sombras tiemblan en lo profundo de los mares y todo cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto ante él, el infierno. Mire, textual. Y otra versión, otro manuscrito en arameo dice, las sombras tiemblan aterradas en lo profundo de los mares. Imagínese usted. ¿De qué está hablando? Del infierno. Mire, la Biblia dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol, el infierno que está abajo. Y la Biblia dice también en Job, escuche, que todos los días el infierno arrebata a los pecadores. Así como el cielo arrebatará a los santos el día que Jesucristo haga sonar la trompeta con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Mi amigo, así como el cielo a los santos, el infierno todos los días arrebata a los rebeldes. Y se los traga, como se los tragó a Coré, entró vivo al infierno. Mi amigo, la gente que no cree en el infierno, no hay problema. No te haga problema. Si tú no crees en el infierno, tranquilo, no te compliques. Vas a creer cuando ya estés ahí dentro. No te compliques. Porque en el infierno no hay incrédulos. Todos creen, pero ya es tarde. Aún el diablo cree y tiembla. El infierno existe. Está en el corazón de la tierra, de acuerdo a Mateo 12:40. Es más, es un lugar de tormento. La gente dice que el infierno no existe. Y le voy a decir 7 cosas claves, que están en mi libro Historia del Futuro, se las recomiendo. ¿Qué pasaría si el infierno no existe? ¿Qué pasaría si el infierno no existe? Primero, que Dios sería el más grande mentiroso de la historia al haber amenazado a los rebeldes con un castigo que no se puede cumplir. Dios habla del infierno, y si no hay infierno, Dios miente. Mas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. 2. Si no hay infierno, usted no puede confiar en Dios. Dios no merece confianza porque no puede hacer justicia. ¿Dónde quedaría entonces el premio al que hace lo bueno y el castigo al perverso? ¿Cuánta gente comete delitos, maldades, paga y corrompe a la policía, corrompe a los jueces, escapa de la justicia humana, se muere y todavía Dios le dice, bienvenido al cielo? ¿Cómo usted podría confiar en la justicia de Dios si Dios sería un alcahuete del pecado y del pecador? Mi amigo, si no hay infierno, Dios no puede castigar al que hace lo malvado. Aquel que aquí en la vida terrenal ha hecho tanta maldad y nunca pagó por ella, y que todavía Dios lo premie, que lo deje impune. 3. Mas antes digo, Dios es juez justo, Él reina sobre la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios?
Él prueba la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras en esta vida y en el más allá, si no se arrepiente. 3. Si el infierno no existe, puede tirar su Biblia a la basura. Porque en pocas palabras la Biblia sería una fábula, un cuento, una comedia, una tragicomedia, un drama, menos la palabra de Dios. Porque la Biblia, en más de 2000 oportunidades, habla del infierno y también de otro lugar llamado el lago de fuego. 4. Si no hay infierno, ¿qué problema? Jesús habló más del infierno y del lago de fuego que del mismo cielo. Y si no hay infierno, ¿de qué habló Jesús? Mintió. 5, perdón. Si no hay infierno, Jesucristo era un falso profeta. Porque Jesús dijo, el que no cree en mí será condenado e irá al tormento eterno. 6. Si no hay infierno ni lago de fuego, mi amigo, si no hay infierno, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué? Si no hay de qué salvarnos. Si todos tienen entrada directa al cielo, Jesús vino a perder el tiempo, a soportar humillaciones, rechazo, golpes, escupitajos, maltrato, asesinato. ¿Para qué? Si todos entran al cielo como si fuera un supermercado. ¡Qué grave problema! 7. Si no hay infierno, vámonos a chupar, compadre, ¿qué hacemos aquí? Claro, vamos a la cantina, vamos al prostíbulo, vamos a fornicar, vamos a adulterar, vamos a emborracharnos, vamos a drogarnos. La vida es un carnaval, azúcar, negrito. Ahora dice azufre, diablito. Pues toca, mijo. Claro, si no hay infierno, ¿qué sentido tiene orar, ayunar, buscar el rostro de Dios, obedecer a Dios y su palabra, tratar de vivir en santidad, apegado a la voluntad perfecta de Dios? ¿Para qué? Si siendo perverso, rebelde y malvado, Dios igual te va a premiar con el cielo si no hay infierno. 8. Si no hay infierno, ¿quién sabe? Tampoco hay cielo. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Como no hay cielo ni infierno, todo se acabó acá. ¿Les parece esto? Y 9. Los que no creen en el infierno no tienen derecho a creer en el paraíso. Así de simple. Y 10. Lo que te dije, si no crees en el infierno, tranquilo, vas a creer cuando estés ahí. Yo quiero irme al infierno, allá están mis amigos, la voy a pasar chévere allá, dijo uno. Anda nomás, tu amigo Satanás te espera. El único que le va a pasar chévere es él contigo, no tú con él. Mis hermanos, el tiempo del fin de este primer mensaje ha llegado. En este libro Historia del Futuro he detallado en más de 40 hojas el tema de la vida después de la muerte. Créame, le soy sincero, apenas he podido dar la introducción del tema, apenas. No he podido explicar lo que significa Keber, Seol, Hades, Abadón, abismo, lago de fuego. ¿Usted quiere saber dónde está el lago de fuego? La Biblia no lo dice. La Biblia dice dónde está el infierno, no dice dónde está el lago de fuego. ¿Usted quiere saberlo? Pues sencillo, desobedezca a Dios y váyase. Ahí va a conocer. Ahí la va a pasar chévere. Pero, y acaba en serio, hermanos, hermanas hondureñas, Dios le ama. Y así como hay un lugar de condenación real, de donde miles de millones de personas quisieran escapar un segundo para pedirle perdón a Dios y ser salvos. Una sola oportunidad esperan y no llegará jamás. Hoy Dios te da la oportunidad aquí, en vida, porque la cosa es aquí, mijito, de que seas salvo. Que seas salvo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Buscadme y viviréis. Porque el que me busca y me encuentra alcanza el favor y la bendición de Dios.
Buscad al Señor en tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Dejen impío su camino, el rebelde. Apártese de su maldad y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Si tú has venido en esta noche, hondureño, hondureña, catracho, arrepiéntete. Dios te ama. Dios me mandó a decirte a ti que te ama. Y que Dios quiere que seas salvo. Que disfrutes de la vida eterna. Si tu vida es un infierno hasta ahora es porque tú la convertiste en un infierno por no obedecer a Dios y su palabra. Pero el día que te vengas a Dios, que te vuelques a Dios, Dios tendrá de ti misericordia, te va a perdonar, te va a limpiar, te va a lavar y te dará la oportunidad que tanto necesitas para ser diferente, una nueva persona, una nueva criatura, cambiar tu vida y cambiar la de tu familia. Da el primer paso esta noche, Dios te está llamando. No eres tú el que estás buscando a Dios, es Dios el que te está buscando y te dice, ven en pos de mí. Ven a mí. Dios te está llamando. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere darte una nueva oportunidad. El Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Dice el Señor, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está llamando donde quiera que tú estés. En tantos países del mundo donde nos sintonizan historiadelfuturo.tv, medios de comunicación. Donde quiera que usted esté escuchando este mensaje, corra al altar, arrepiéntase, arrodíllese y pídale perdón a Dios, el cual será amplio en perdonar. Dios es grande en misericordia, se duele del castigo. Dios no quiere la condenación del rebelde, Dios quiere que el rebelde se arrepiente y viva y tenga el perdón de Dios. Si no tienes paz en tu corazón, no tienes felicidad, es porque Jesucristo no vive dentro de ti. Ven a Dios, acércate a Él por medio de su Hijo.